Vamos con el resumen de Downton Abbey temporada 4. La temporada empieza en 1922 con la Viborona abandonando Downton Abbey a escondidas sin avisarle a nadie. ¡La traición! Se fue con los papás de Rose a la India. Rose pasará esta temporada en la casa y como se siente culpable que su mamá se robó a la Viborona, deja un anuncio buscando doncella en el pueblo y adivinen quién lo ve. Edna, a la que despidieron por andar de ofrecidona con el Branson. Han pasado 6 meses desde la muerte de Matthew y Mary está con un humor de caca con todos. El señor Mosley ahora está sin trabajo. Reaparece el señor Grigg, ex amigo de Carson, con el que tenía el show de baile y canto, ¿se acuerdan de ese? Bueno, no tiene plata ni casa, está viviendo en un auspicio. Le escribe a Carson, pero Carson no quiere saber nada de él. La señora Hughes lee la carta, decide apoyarlo y le pide ayuda a Isobel para sacarlo de la miseria. La niñera de los niños no permite que el Viborón le haga cariño a Sibilita y Thomas queda tieso, además de que empieza a pedirle cosas como si ella fuera su jefa y esto a Thomas no le gusta para nada. Entonces habla con Cora y le dice que no confía en la niñera, hasta que una noche Cora escucha que trata bien al hijo de Mary porque será el futuro conde y a Sibilita le dice que solo es la hija del chofer y le dice pequeña mestiza malvada. Cora se emputa y la despide. ¡Traca! Matthew no dejó testamento. Igual Branson quiere que Mary sea parte de la administración de Downton, pero Robert a toda costa no quiere y Mary al principio tampoco. Branson logra que Carson hable con ella para tratar de persuadirla, pero Mary lo trata súper mal, le dice que hay límites y Carson le dice que está dejándose derrotar. Mary queda en shock. Edith sigue con Gregson, él decide irse a Alemania para intentar divorciarse. Isobel acepta ayudar al señor Grigg, el amigo de Carson, y lo deja mudarse con ella para ayudarlo hasta que tenga estabilidad. La Edna inventa que no puede tener una entrevista de trabajo en Downton porque dice que tiene una tía enferma. Logra que Cora y Rose la entrevisten en otro lugar. Les miente en la cara y les dice que ella fue la que dejó Downton porque quería mejorar. Y la Cora y la Rose le creen y la contratan. Verga, güey. Mary entra en razón, le pide disculpas a Carson por cómo lo trató y se aparece en una reunión que tienen todos los arrendatarios en Downton Abbey con su papá. Robert queda en shock. ¡Tras! Robert recibe una caja del trabajo de Matthew con sus pertenencias y hay una carta que Matthew escribió antes de morir donde decía que si le pasaba algo quería que Mary sea su única heredera. A Robert se le cae el calzón con esto, entonces se lo envía al abogado de la familia con la esperanza de que no sea legal, pero traca, que sí lo es, y a Robert no le queda de otra más que aceptar que tendrá que compartir el poder de Downton Abbey con Mary. Todos quieren que Mary se haga cargo de la administración, menos Robert. Violet habla con Mary también y le dice que debe elegir entre vivir o morir. Mary empieza a interesarse en la administración del lugar y Branson le empieza a enseñar el tejimaneje de todas las propiedades. Mosley, ahora que no tiene trabajo, tiene deudas. Anna quiere prestarle el dinero, pero él terco en que no quiere. Bates falsifica la firma de Mosley y le hace creer que Mosley le prestó dinero, para que así tenga que aceptar el dinero que Bates le quiere dar para ayudarlo. Edna, por asesoría del Viborón, le hace creer a Cora que Anna le ha malogrado una blusa a Cora y que no la trata muy bien. Y como Cora todo se cree, habla con Robert y Robert le dice a Bates que Anna debe ser amable con Edna. Bates y Anna no entienden pero dicen ok y se dan cuenta que Edna está aliada con el Viborón. Carson decide pagar los gastos del señor Grigg durante su estadía en casa de Isobel. Carson hace las paces con Grigg y lo va a despedir a la estación de tren. La familia organiza una fiesta. Uno de los invitados es Anthony Gillingham. Se le nota interesado en Mary, pero Mary dice que aún no está preparada, además de que Anthony está a punto de comprometerse. Uno de los invitados estafa a Robert jugando póker. Gregson se da cuenta de esto, logra recuperar el dinero y con esto logra que Robert lo acepte como pareja de Dee. Durante un concierto en la casa, el ballet de Anthony Gillingham, el señor Green abusa de Anna. Anna se lo cuenta a la señora Hughes y le pide que lo mantenga en secreto. Edna ya anda al acecho de Branson, aprovecha que se emborracha porque él anda depre extrañando a Sibyl porque empieza a sentir que no pertenece al círculo social de la familia y se le mete al cuarto. Tienen relaciones. Anna por su parte se aleja de Bates porque se siente sucia y no digna de él, entonces lo evita. No deja que la toque y le pide a la señora Hughes permiso para mudarse a la casa con alguna justificación de trabajo. Edna se hace la víctima con Branson y le pregunta qué pasaría si está embarazada. Daisy está enamorada de Alfred, Alfred de Ivy y Ivy de James. James solo quiere divertirse con Ivy. Viajan a Londres Mary con Branson para ver temas de la sucesión de Matthew y se le suma Rose. Van a una fiesta, el cantante del grupo de jazz rescata a Rose de un incómodo momento. Mary y la tía ven que es negro y deciden irse. Edna anda segurísima de que se casará con Branson y se lo dice a Thomas. Branson le cuenta a Hughes lo que pasó con Edna. Anthony visita a Downton, le propone matrimonio a Mary, le dice que la ama y que está dispuesto a esperar que esté lista. La señorita Hughes confronta a Edna y la desenmascara. Se dio cuenta que su plan era hacerle creer a Branson que estaba embarazada y obligarlo a casarse con ella. Edna trata de amenazarlos con decir que tuvo relaciones con Branson y Hughes le dice que si lo hace no podrá conseguir trabajo nunca más porque le dará las peores recomendaciones de la historia. Edna se va de la casa como una rata sucia y manipuladora. Rata de dos patas. Gregson está a días de irse a Alemania para conseguir la ciudadanía y poderse divorciar. Eddie tiene relaciones con él, su tía se entera y la confronta.
Mary rechaza a Anthony, Anthony le pide un beso, ella se lo da, Mary piensa que se arrepentirá por haberlo rechazado. ¡Traca! Llega la señorita Baxter en lugar de Edna por recomendación de Thomas. Él le sabe un secreto y le extorsiona con contarlo, si ella no le cuenta el chisme de todos. Hughes habla con Anna para que deje de ser tan dura con Bates porque lo sigue evadiendo y hasta lo trata mal. Bates se da cuenta de esto y como Anna no le quiere contar nada de su violación, Bates habla con Hughes y consigue que le cuente la verdad. Hughes no le da nombres, pero Bates no es tonto, pues, y al tiro se da cuenta que el agresor fue Green, el ballet de Anthony Gillingham. Anna y Bates hacen las paces, él le dice que está orgulloso de ella y que la ama. Muere un granjero arrendatario de Downton Abbey que les debía mucho dinero. Mary y Tom están dispuestos a hacerse cargo de la propiedad mientras que Robert quiere venderla. El hijo del granjero habla con Robert para que le permitan quedarse y él con su trabajo pagar la deuda de su padre. Robert le presta el dinero de la deuda para que le pague a Downton Abbey y así le permiten seguir trabajando en la propiedad y ya solo tiene la deuda con Robert. Alfred postula a un puesto en cocina en el Ritz, pero no lo aceptan. Edith se entera que está embarazada. Mary y Tom siguen trabajando para que Downton sea autosuficiente y planean criar cerdos. Edith no recibe noticias de Gregson y esto la tiene preocupada. Celebran el cumpleaños de Robert, de sorpresa Rose lleva al grupo de jazz. Todos quedan en shock al ver que el cantante es negro, pero igual bailan y disfrutan la noche. Mary descubre a Rose besándose con el cantante, pero se hace la que no vio nada. Llega Napier de visita, el amigo del turquito, con su jefe Charles Blake. Han llegado para evaluar si algunas tierras de Yorkshire funcionan bien luego de la guerra, y si no es así se las quitarán a los granjeros que las manejan. A Mary no le gusta para nada esto y le cae mal Blake, y así como Mary no le cae bien Blake, a Blake no le cae bien Mary. Alfred se va de la casa porque finalmente consigue que le den el trabajo en la cocina del Ritz. Robert se va a Estados Unidos a ayudar al hermano de Cora que se ha metido en problemas por allá. Lo acompaña el biberón porque Hughes, por pedido de Bates, le cuenta a Mary lo que pasó para que hable con su papá y sin darle detalles no se lo lleve de viaje. Mary y Branson invierten en cerditos. Napier le dice a Mary que está interesado en ella. Violet se enferma y Zoe la cuida. Edith viaja a Londres con Rose. Sigue sin saber nada de Gregson. Le cuenta a su tía que está embarazada, quiere abortar pero se arrepiente y decide tener al bebé. Y por su parte Rose se ve con Jack, el cantante. Branson conoce a una profesora de la escuela del pueblo cuando asiste a un mitin político. Mary va con Blake a ver a los chanchitos y se dan cuenta que están sin agua todos deshidratados, pobrecitos. Entre los dos los ayudan y terminan todos embarrados de lodo. Cuando regresan a la casa, Mary le prepara unos huevitos revueltos a Blake para que cenen y así empiezan a ser amigos. Llega de sorpresa Anthony a Downton. Anna queda tiesa cuando ve a Green en la casa. Están todos muy ocupados en la casa organizando una feria benéfica. Napier, Blake y Gillingham están interesados en Mary. Se le juntaron los pretendientes. Anna le confiesa a Mary que Green, el ballet de Gillingham, fue quien la violó. La tía Rosemoon visita Downton. Edith le cuenta que quiere tener a su hijo y darlo en adopción al hijo del granjero. Rosemoon le propone viajar a Suiza un tiempo y que tenga al bebé allá y lo den adopción allá. Las dos hablan con Violet, le cuentan todo y le dicen su plan de viajar a Suiza. Violet las apoya y dice que es lo mejor para toda la familia. Thomas ve a Rose con Jack, el cantante, coqueteando en una cafetería. Se lo cuenta a Mary. Mary viaja a Londres, se ve con Jack y lo convence de que corte su relación con Rose. Mary, sin contarle lo que le hizo a Anna, le pide a Gillingham que despida a Green. Anthony le cuenta que romperá su compromiso porque la ama a ella. Ella queda tiesa. Bates aprovecha que Anna no está en la casa y pide permiso para viajar a York a resolver unos asuntos pendientes. Merton, el padrino de Mary, visita a Violet y a Isobel. En la feria, Gillingham le cuenta a Mary que Green murió, tropezó y un coche lo atropelló. Mary sospecha de Bates. Blake se le declara a Mary y también queda tiesa. Todos se le van declarando a la muchacha. Regresa Robert a Downton Abbey de su viaje a Estados Unidos. Bueno, pasan 8 meses, Edith ya regresó de Suiza donde dio a luz y dio en adopción a su bebé. Sigue sin saber nada de Gregson. Están en los preparativos para la presentación en sociedad de Rose, que se realiza en el Palacio de Buckingham. Llegan de visita a la mamá y el hermano de Cora, se hospedan en una casa en Londres. Un varón cazafortunas intenta conquistarla, pero Marta se da cuenta que solo le interesa la fortuna. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Branson, mientras no están en la casa, lleva a la profesora por petición de ella para conocer Downton Abbey. El viborón los ve y le hace creer a Robert que Branson y ella tuvieron intimidad en la casa, porque Thomas está celosísimo de que Branson ya es parte de la familia y puede darle órdenes. El padrino de Mary se interesa en Isobel. Blake y Gillingham siguen interesados en Mary. La señora Hughes pide a los sirvientes ropa vieja para donar. Anna le da un saco de Bates. La señora Hughes encuentra un ticket a Londres. Bates viajó a Londres, mamonas, justo cuando murió el Green. Hughes le cuenta a Mary y empiezan a sospechar que él mató a Green. Reaparece el estafador del póker. Esta vez roba una carta que tenía Rose en su bolso y que comprometía al príncipe de Gales, el tío de Chabelita. Rose se lo cuenta a Robert. Robert idea un plan, arma una partida de póker ficticia mientras que Mary, Rose y Blake van al hotel donde se está quedando el estafador a buscar la carta. No encuentran nada, regresan a la casa. Robert termina la partida de póker y mientras Bates le acomoda el saco al estafador, recupera la carta sin que se dé cuenta porque la tenía metida en el saco, mamonas. Organizan un baile para Rose y llega el tío de Chabelita.
Cora Eduardo VIII y baila con ella porque está agradecido con la familia por el tema de su cartita. La hija del cazafortunas también se interesa en el hermano de Cora, pero ella sí siente un interés genuino. Igual el hermano de Cora no le cree, pero quedan como amigos. Edith, a pesar de que su tía no está de acuerdo, decide recuperar a su hija y dársela en adopción al granjero, para poderla tener cerca. Habla con él, le dice que es hija de una amiga de ella, pero que no la puede tener porque sus padres no aprobaban esa amistad. El granjero acepta y deciden que sea un secreto solo entre los dos. A su esposa le dirá que la niña era hija de una amiga de él, así nadie se enterará nunca de la verdad. Oigan, salud. La temporada termina con un día de playa de todos los sirvientes donde la señorita Baxter, gracias al apoyo de Mosley, le pone un alto al biberón y le dice que si quiere contar su secreto que lo cuente. A ella le vale. Daisy rechaza la oferta de ser la cocinera de la mamá de Cora y en su lugar la acepta Ivy. Carson y Hugh se toman de la mano, dicen que se merecen vivir un poco y mojan sus piecitos en el mar juntos.